Hola a todos, bueno pues ya estamos con un tercer vídeo. En este caso vamos a estudiar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Estos fenómenos los introdujimos aparte de con la pregunta problema que siempre hacemos, que en este caso es ¿de qué está hecho el arco iris? Pues lo hicimos con un experimento muy sencillo, más bien dos experimentos. El primer experimento era el de coger un recipiente con agua, echarle unas gotitas de leche y con un puntero láser y las luces más bien apagadas incidíamos sobre la botella y veíamos como un cierto ángulo de incidencia de ese rayo de luz se veía como el rayo que lo hacíamos, porque eso sí, el rayo lo teníamos que hacer con un cierto ángulo, veíamos como ese rayo que estaba como en diagonal aparecía otro rayo en el mismo, de la misma forma pero en diferente sentido, y que decíamos que se producía por el fenómeno de reflexión. De la misma forma os introducían un vaso con agua, un lápiz, y veíamos cómo el lápiz parecía que estaba partido y decíamos que eso era por el fenómeno de refracción de la luz. Estuvimos viendo estos conceptos en clase y ahora vamos a recordar. En primer lugar, estudiamos el fenómeno de reflexión de la luz. Para estudiar el fenómeno de reflexión de la luz, decíamos que partíamos de una fuente de luz, que en nuestro caso íbamos a verlo con una bombilla, que emitía un rayo de luz sobre la superficie de un material. El material no absorbe este rayo de luz y lo devuelve con el mismo ángulo con el que incide, que denominábamos ángulo alfa o ángulo de incidencia, y salía, como digo, reflejado con ese mismo ángulo en el sentido contrario, y ese ángulo con el que salía, que era el mismo que el ángulo de incidencia, como digo, llamábamos ángulo de reflexión. Definíamos la reflexión, por tanto, como la desviación que sufre un rayo de luz cuando incide sobre una superficie y no la atraviesa. El rayo que incidía lo llamábamos rayo incidente, recordemos, y el rayo que se devolvía lo llamábamos rayo reflejado. Lo hicimos el ejemplo con una mesa. Yo os dejaré como siempre aquí abajo pues las imágenes necesarias para que comprendamos bien estos conceptos, y decíamos que era muy importante recalcar que en la reflexión el ángulo con el que incide el rayo incidente es el mismo del rayo que sale reflejado, ¿vale? Y eso es lo que hacíamos, es decir, si el rayo venía así, el rayo reflejado sale así, y era lo que habíamos visto en el experimento de la botella de agua. De diferentes formas ocurre la refracción. Si bien decíamos que la reflexión, recordemos, es la desviación de un rayo de luz cuando incide sobre una superficie y no la atraviesa, en este caso no es que el rayo no atraviese la superficie, sino que hay un cambio de medio. Poníamos el ejemplo del lápiz que se introduce en un vaso de agua. Parte del lápiz está en el aire, ¿vale? Y parte del lápiz está en el agua. Ha habido un cambio de medio de la luz de entre el aire y el agua. Son materiales, el aire y el agua, con diferente número o índice de refracción, decíamos. Estos son aspectos más profundos, pero bueno, yo os lo introducía para que supierais un poco que cada material tiene un índice de refracción que será mayor o menor y que por tanto producirá una desviación del rayo de luz mayor o menor, porque la refracción la definíamos como la desviación que sufre un rayo de luz cuando cambia de medio. Al cambiar de medio se desvía el rayo de luz, es decir, si incidía así el rayo incidente con su ángulo alfa de incidencia, al pasar de un medio a otro, el ángulo, por ejemplo, ahora es así. Entonces teníamos un ángulo de incidencia y ahora tenemos el ángulo beta que definimos como ángulo de refracción, y el rayo, ¿vale? Si este es el rayo incidente, este era el rayo refractado y tenía otra
otra trayectoria. Y recalcábamos que en el caso de la refracción el ángulo incidente no era igual al ángulo refractado o al ángulo de refracción, ¿vale? Eso es importante que lo recordemos y que incidamos sobre ello. Decíamos que podía pasar entre aire y aceite o entre agua y aceite, es decir, siempre dos medios que sean diferentes y que tengan diferentes índices de refracción. Decíamos además que esto lo controlaba la ley de Snell, pero que esto nosotros no íbamos a ponernos a estudiarlo con más detalle, pero sí que es verdad que tuviéramos en cuenta que estos fenómenos explicaban estos dos experimentos tan sencillos y tan visuales que nosotros hicimos en clase, y de los cuales también os dejo imágenes debajo. Pues yo os pedía que buscáramos ejemplos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de la reflexión muy común, pues el de los espejos, ese es el fundamento de los espejos y de muchas cámaras fotográficas. Y el fenómeno de la refracción sí es un poquito más complicado, pero bueno, podemos verlo todos los días con nuestro vaso, una cucharilla, o cualquier cambio de medio en el que podamos ver cómo el objeto que está introducido o bien parece más grande o bien parece que está partido por el fenómeno de refracción de la luz. Seguido a esto, mandábamos la actividad 9 de la ficha de ejercicio, que bueno, pues un poco incide sobre estos conceptos, y también recordábamos esa imagen del cuestionario de ideas previas, del vaso con el lápiz que parece partido, y decíamos que si era magia o que si tenía una explicación científica. Y muchos me habíais dicho que bueno, pues que era una explicación científica, pero que no sabíais cuál. Y ya sabéis cuál es, porque es por el fenómeno de refracción de la luz. Así que ya podéis explicarle a vuestros amigos y conocidos por qué un lápiz en un vaso de agua se ve como doblado o partido. Así que nada, esto es todo lo que yo os quería contar por este concepto. Así que nada, hasta luego.